¿Cómo están, chicos? Bueno, ya pasamos lo que sería la etapa de este tutorial. En este caso, yo sí lo voy a recargar porque pues queremos hacer el contenido apropiado. Y si es que tienen la oportunidad de hacerlo, pues háganlo, la verdad. Mm, Conviene, pues sí, es muy bueno, la verdad. En mi experiencia ya lo he probado y bueno, vale la pena. Cabe recalcar hacerlo con afirmación de mayores y en caso ustedes tengan, pues recargan normal. El personaje es muy bueno, está roto la verdad y sí, sí vale la pena. Es uno del, como quien diría, Sentados alrededor de la mesa personajes que redonda. realmente valen la pena. Y bueno, claro está que les voy a ir obviamente dando los tips en el juego. Voy a darle infinidad apropiada. Listo. Bueno, ahora os explico. En lo que serían las primeras etapas del juego, tenemos que seguir en este momento dándole lo que serían los tokens necesarios para que se pueda habilitar lo que sería la etapa 10 con el boss y nos habilite un boss de energía, el cual nos va a permitir dar clics sin necesidad de nosotros estar cansándonos los dedos, porque la verdad las primeras etapas del juego sí cansa. Ya después depende de tu nivel de jugabilidad o vicio que le tengas, el que te convenga o no. Por ejemplo, ahorita nos acaba de dar más poder, dice. Así que vamos a darle acá, vamos a alimentarlo, lo cual nos va a dar un boost gratis de 10 minutos. Como pueden ver, está atacando rápido. Y hasta eso vamos a aprovechar y les voy a mostrar que acá es verdad la publicidad de 1000 sorteos. Son 1000 sorteos gratis, aunque son 100 días, obviamente son 10 sorteos. Y estos te aseguran sí o sí un héroe de calidad mítica. Acá nos dice que nos va a dar un mayor poder de los emojis, así que es cierto. Lo activamos, lo usamos. Y bueno, se nota que ha aumentado nuestro CP en este caso, que es 12.000. Cabe recalcar que esta primera recarga, una vez la habilitas, puedes hacerlo hasta el final. O sea, acá dice 71 horas. Pues cuando queden una hora, puedes aún así recargar y vas a recibir estas 3 recompensas. ¿Por qué digo que vale la pena? Porque miren, pueden reclamar este, que es uno de los personajes más rotos. Y le sigue este, que inflige daño verdadero. Es muy bueno, la verdad, según mi experiencia. Y otro DPS killer es este. Yo recomiendo entre top de personajes, Rey Arturo, mucho sustain, buen daño. Tienen también a Napoleón. Y si también quieren un buen DPS, pues el Parro Mago. Por ejemplo, acá tenemos la tabla. Acabamos de iniciar el server, así que sí, en efecto, sí o sí van a haber jugadores mucho más viciados. Pero bueno, tranquilos que estamos en primeras etapas. Uy. En este caso el video lo distribuiré en varias partes porque pues la verdad voy a hacer un, como quien diría, un tutorial completo de todo el juego en sus etapas de inicio y claro está cómo se desarrolla para que ustedes puedan entenderlo más que todo. Cabe recalcar, ustedes pueden jugar sin necesidad de recargar lo que yo he metido, que bueno, en mi caso, en mi país son 3 soles. No es mucho, pero igual, en caso ustedes no tengan, pueden hacerlo con Dogfather. Dogfather es un perro legendario, muy bueno la verdad, muy buen daño y es un guerrero. Silencia su habilidad y habilita sangrado, así que es muy bueno la verdad. En este caso ya tenemos el capítulo 1, tenemos la Torre de Gloria y bueno, tenemos correo, leímos todo, tenemos un cofre de preinscripción y tal como les dije, pueden acá, en este caso les recomiendo algo muy importante, guárdense estas bolsas de galleta, se los juro, les va a servir más en late que en este momento. Acá reclamen Dogfather. Ah, bueno, es verdad, se reclama después del level 50. Y en este momento, si es que pueden intentar, bueno, la verdad no, ya vi que los niveles son muy altos y no vamos a poder.
Yo les recomiendo siempre mejorar su personaje principal y su carry. Y obviamente siempre darle su mayor prioridad a su personaje principal, ya que este les va a permitir tener el nivel máximo de su personaje carry, que en este caso pues es nuestro Rey Arturo. Vamos entrando, nos dan 5 invocaciones de reclutamiento gratuito, Paquete Express, objetivo de caja, por ejemplo ven que tenemos muchos paquetes, objetivo de 7 días para cumplir demasiadas misiones. Recibimos esto. Esto les recomiendo comprarlo, pero al final, ya cuando vayan en el séptimo o sexto día, les va a ser muy necesario. Acuérdense de esa oferta. Igualmente voy a hacer un seguimiento obviamente de 7 días. Reclamamos todo lo previsto. Premio por estar eficaz. Ok, ya lo desbloqueamos. Como les dije, acá esto es muy importante. Les recomiendo habilitarlo una vez, porque se les va a acabar esto. Póngale los 10, no importa. Y vayan reclamando todo lo posible. Una vez llegamos a los 10, como puede ver, damos acá. Si quieren omiten, en este caso no lo voy a hacer para que vean la animación. Y sí o sí nos va a dar un personaje rojo, o sea mítico. Aldo Kaiji es muy bueno, perdón, ídolo. Kidok es muy buen personaje, muy buen daño. Y en este caso vamos a llegar cerca de los 300 puntos. Y obviamente quiero subir a mi personaje principal. Que bueno, a ver, privilegio VIP, claro, eso es gratis. Y tal como les dije acá, ustedes pueden recargar para el VIP y tranquilamente llegar a VIP 1, VIP 2, VIP 3, si es que él quiere. Si no, tranquilamente pueden jugar sin necesidad de... Recuerden chicos, es un juego free to play. Pueden disfrutar del juego sin necesidad de pagar, sin necesidad de hacer nada. El juego les da muchas opciones para que ustedes disfruten, la verdad. Es un juego muy adictivo y muy divertido, la verdad. Ustedes pueden jugarlo sin necesidad de estar ahí pendientes. Eso sí, cosas que me gustaría mejorar del juego. Y bueno, no sé si es que me lleguen a escuchar en la comunidad, porque el juego recién es nuevo y todavía tiene mucho potencial. Se le podría decir que aumenten esto. Son solo 4 horas. Y es verdad que se puede aumentar. Pero bueno, es por dinero. Y esto sí o sí te obliga a estar pendiente cada 4 horas. Obtener y así habilitar de que esta etapa se habilite. Claro está, y repito, esto del dios perro, ustedes si es que se salen del juego no va a estar atacando a nuestro personaje principal. O sea, nuestro principal daño no va a estar haciendo daño, tal como se ve en los videos. Así que les recomiendo estar o jugar esto en lo que requiera de la mañana, si es que quieren, o si tienen tiempo en la noche, lo cual lo dudo, jugar en la noche. En este caso voy a seguir mejorando yo mi carry. Miren, tenemos nuevos personajes. Tenemos también a Dork, a Cráneo, a Sirena. Ya no. Disculpen que les haya quitado el sonido del juego, pero es para que ustedes puedan escuchar mi voz. Sé que la verdad mi voz no se necesita escuchar, pero más que todo para que puedan entender lo que se necesita del gameplay. En todo caso, estaré accesible a los comentarios de que me digan si es que quieren que les explique el juego, porque la verdad está en español. Bueno, en este caso vamos a ir al foro. Yo retrocedo, la verdad, no es necesario. Ustedes pueden hacer ese truco, como les he dicho. Van al foro, retroceden y automáticamente se les va a reclamar. Acá yo les recomendaría Facebook. Retroceden y automáticamente les va a llegar al correo eso. Jugamos en top 11, muy bien. Comunidad, foro oficial, compartir premios. Compartir, en este caso, sí tenemos que compartir. Solo yo, publicamos. Y una vez comparten, pues simplemente ya cierra.
y van a comunidad y automáticamente les debería dar. Exacto. Bueno, como sigue acá, vamos a catálogo. Nos falta poco. Ah, es verdad, los cofres, chicos, los cofres. Abrimos los máximos cofres que podamos. 2, 3 más, perfecto. La de monedas que hemos ganado, inimaginable. Y bueno, ya que estamos, leemos todo, reclamamos muy pero muy buenas recompensas. Intercambio de galleta. Tenemos 15 cajas, perfecto. Y claro, habilitamos los equipamientos. En este caso siempre vamos a mejorar a nuestro carry, Rey Arturo. Y bueno, supongo que sí. Bueno, vamos a equiparnos nuestro avatar que nos regalan. Y bueno, el avatar por Pay to Win. Pay to Fast, para ser más exactos. Repito, esta solamente va a ser la primera parte del video porque la verdad va a ser un tutorial muy largo, pero bueno. Bye.